Hola, ¿qué tal? Soy Virginia Cortés y vamos a continuar con los temas del curso. Vamos a empezar a hablar sobre las suturas quirúrgicas. El objetivo de este tema es que el alumno entienda la composición, las características de manera general de las suturas quirúrgicas, las más usadas, y que entienda cuáles son los principios teóricos en una elección de este tipo de material. Bueno, primeramente la sutura va a ser cualquier material destinado a favorecer la unión, la sutura o el soporte como tal de dos heridas. Estas heridas sean quirúrgicas o sean traumáticas. Desde la antigüedad hemos tenido que hay diferentes tipos de materiales que han aportado este soporte o esta unión, desde lo que serían los brebajes o materiales orgánicos. Posterior a ello, el uso de cuerdas, de tendones, y a medida que ha pasado el tiempo, estos han ido evolucionando. Existen materiales orgánicos, como son la seda, el lino o aquellos formados de algodón. Como pasan los años, se han ido evolucionando estas suturas hasta ser sintéticas y finalmente algunas que son de procesos más elaborados, como son las de metales. Una de las suturas que ha tenido mayor evolución a lo largo del tiempo es el catgut. De forma inicial, esta fue creada por Joseph Lister a partir de un derivado intestinal de ovejas y de ganado vacuno. Fue tratada por aceite de olivo y ácido carbólico para darle o garantizar una mayor vida media. Finalmente, se abocó a cómo curtían el cuero en esos tiempos y le dio ciertas modificaciones, creando una recubierta de crómico. Por lo tanto, pasó de ser un catgut simple a un catgut crómico, que en algunas ocasiones le llaman catgut cromado. Tenemos entonces dos tipos de suturas que hasta la actualidad se siguen utilizando tanto en la forma veterinaria como en la forma quirúrgica para humanos, y son el catgut simple y el catgut crómico. El catgut simple es muy fácil de identificar, viene en una caja amarilla. La sutura como tal es amarilla claro y el catgut crómico es un poco más oscuro, café. Tienen dos características importantes. El catgut simple va a tener un producto de degradación o disminución de la fuerza tensil de los 5 a los 10 días, mientras que el crómico le va a dar un mayor tiempo de fuerza tensil, que va de los 10 a los 15 días. Ambas suturas están resguardadas en un empaque que contiene alcohol, que es este aroma característico que nosotros percibimos cuando abrimos este tipo de sutura. Para hablar de las suturas, primero tenemos que hablar cuáles son las características que hacen importantes a cada una de las suturas o qué les da esta propiedad de que sean diferentes entre sí y que a la vez compartan ciertas características. El primero de ellos es el calibre. Tenemos suturas que van desde un amplio calibre hasta de una disminución importante. ¿Qué es el calibre? Es el diámetro que presenta nuestra sutura y la tenemos en diferentes nomenclaturas. La nomenclatura actualmente que se utiliza va de números positivos, 3, 2, 1, a números que parten del 0, 0, un 0, 2 ceros, 3 ceros, y a medida que se le agregan los ceros es una sutura de menor diámetro. Otra de las características es la fuerza tensil, es decir, la resistencia que va a tener nuestra sutura a que se rompa. Mayor fuerza tensil que va a sostener más los tejidos para que estos tejidos permanezcan unidos y no se rompa esa sutura. Capilaridad, la característica de un material a que pasen los líquidos por él y que pueda ser permeable. Esta capilaridad confiere a ciertas suturas un riesgo. Entre mayor capilaridad, mayor paso de líquidos y a su vez mayor paso de células y de bacterias. Otra de las características va a ser la memoria. La memoria es la capacidad que tiene una sutura de regresar a su estado natural o a su estado basal. Tenemos entonces que a una gran memoria esta sutura va a volver a tender a regresar a como estaba originalmente. Hay que tener mayor seguridad, más puntos para que esta sutura no se deshaga, no se poten los puntos y finalmente no se abran los trayectos. El otro es el coeficiente de fricción y nos habla de
qué tanta fricción ejerce nuestra sutura sobre los tejidos adyacentes. Y finalmente, o el último, va a ser la extensibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que cuánto se puede estirar nuestra sutura sin tender a la rotura. ¿Okay? Entonces, siempre vamos a tener estas características de forma compartida en todas las suturas, diferente grado, pero todas van a estar presentes. ¿Y qué nos interesa de nuestra sutura? Que se mantenga íntegra, que tenga fuerza en la hebra, que esté adecuada para diferentes propósitos dentro de nuestro proceso quirúrgico, que sea alergénica, no carcinogénica, que tenga poca capilaridad, poca reacción tisular y que sea en su caso absorbible o no absorbible, de lo que vamos a platicar un poco más adelante. Otro de los puntos es que sea un calibre uniforme y finalmente uno de los puntos también importantes va a ser que se puedan hacer nudos sin que ésta se desee. Tenemos diferentes clasificaciones en las suturas. La básica va a ser composición, es decir, de qué está hecha nuestra sutura, de monofilamentos o de multifilamentos. Y tal cual como su nombre lo dice, es monofilamento, una sola hebra, y multifilamento, varias hebras que generalmente van trenzadas. Los monofilamentos van a ser una sola hebra de material, está hecha de una estructura más simplificada, tienen una gran peculiaridad, que estas pueden pasar sobre el tejido sin ocasionar mayor fricción, no son invadidas, tienen poca capilaridad y por lo tanto no son invadidas por los líquidos de alrededor o microorganismos, son fáciles para anudar. Sin embargo, hay que tener cuidado porque estas presentan una alta memoria. Hay que verificar los nudos, incluso hacer de 4 o 6 nudos para que estos no se suelten y no se abran nuestra sutura. En el caso de las multifilamentos, están formadas de varios filamentos o varios hilos que generalmente vienen trenzados. Esto les va a dar mayor fuerza de tensión y mayor flexibilidad. Sin embargo, al tener varios filamentos entrecruzados, pueden dar paso a que estos filamentos se agreguen las bacterias, por eso son estructuras que tienen una alta capilaridad. Son fáciles para anudar y son generalmente recubiertas de algún otro material para que estos puedan pasar sin ocasionar un trauma en el tejido. Debido a las propiedades de absorción, se pueden clasificar en absorbibles y no absorbibles, y a su vez ambas en naturales o sintéticas. En el caso de las no absorbibles, también podemos clasificar naturales, sintéticas y metálicas. Y en esta tabla están descritas las principales suturas o las más comunes a nivel quirúrgico. Hablamos desde el catgut simple o catgut crónico, que es la sutura orgánica absorbible que hasta la fecha se sigue utilizando, la única. Como hemos visto, el origen está en la submucosa intestinal de la oveja o el intestino bovino y tiene diferentes funciones. Prostatensil de los 5 a los 10 días para el simple, de los 10 a los 15 días para el crónico y una absorción completa hasta los 90 días. En el caso de la poliglactina 910 o Vicryl comúnmente conocido, bueno, esta tiene la finalidad que comparte ciertas características con el ácido poliglicólico y la polidioxanona. Todos son sintéticos y son absorbibles. De estas suturas es importante recargar que todas son multifilamentos y comparten, como hemos comentado, alguna recubierta para que estos puedan atravesar los tejidos. De las suturas no absorbibles, hasta la fecha se sigue utilizando la seda quirúrgica. La seda se utiliza en gran parte para los vasos. Son suturas que se utilizan tanto para cirugía pélvica, cirugía abdominal o cirugía vascular. La seda como tal está hilada por el gusano de la seda, es tratada y esterilizada, pero es puramente orgánica. Y esta es inabsorbible, se ha visto que hasta en un año aún se preserva una fuerza tensil como si fuera el inicio de haberla colocado.
Otra va a ser el alambre, es un metal, pertenece a las no absorbibles, obviamente. El nylon y el polipropileno son suturas monofilamento, utilizadas para la dermis, utilizadas también en el caso del polipropileno para suturas reconstructivas, y tienen como finalidad que permanezca esta fuerza tensil a lo largo del tiempo hasta que ellas sean retiradas. Al ser monofilamento, también tienen una alta probabilidad de que éstas conserven su memoria, por lo tanto es importante asegurarse que estén los nudos cuadrados y que tengan nuevamente de 4 a 6 nudos. Pasaríamos entonces a cómo elegir, o sea, ya sabemos qué características tiene cada uno. Ahora, la parte importante, la parte práctica, ¿cómo elegimos una sutura? ¿Cómo revisamos primero el empaque? Las suturas vienen empacadas en dobles bolsas. La bolsa externa es una bolsa común para manipulación normal. La bolsa interna es una bolsa que ya viene estéril y en esa es un empaque transparente donde podemos observar la cara de la sutura. La cara de la sutura nos va a dar diferentes datos. El más importante, la fecha de caducidad. Después de la fecha de caducidad verificamos el tipo de sutura, el número de la sutura, el tamaño, abajito del número de la sutura viene el tamaño o la longitud de nuestra sutura y finalmente el tipo de aguja que presenta. Siempre hay que recordar que no hay que abrir una sutura hasta que no estemos seguros de que la vamos a utilizar. ¿Okay? No jalar la aguja, puesto que ya vienen ancladas con la sutura y al jalarla podemos desprenderla. Hay que recordar que en la fecha, actualmente, las suturas que se utilizan son agujas atraumáticas, por lo tanto ya vienen integradas. No mojar las suturas, que son rápidamente absorbibles, porque promovemos la degradación enzimática de las mismas. Hay que mojar ciertas suturas para darle una mejor tensión o aumentar la fuerza tensil, como sería el algodón y el lino. Y siempre que tenemos una sutura monofilamento, hay que retirar la memoria que guarda esta sutura. Es decir, hacer cierta tracción para estirar el hilo a medida que disminuye esta memoria. ¿Cómo portar la aguja? Pues ya lo vamos a ver en los siguientes momentos, pero siempre la aguja se divide en tercios y el portaagujas va a estar en el último tercio. Bueno, y entonces, ¿qué sutura elegimos de forma práctica? Nos basamos en 3 principios. Primero, ¿qué tipo de tejido vamos a suturar? Es decir, no todos los tejidos llevan la misma fuerza tensil. La piel tiene una alta fuerza tensil, por lo tanto necesitamos suturas que resistan y suturas que no sean absorbibles para poder ser retiradas. Otro podría ser el músculo, que necesitan suturas con baja fuerza tensil y generalmente de absorción rápida. Puede ser en su caso también suturas para ligamentos, suturas para hueso o suturas que den alguna fuerza o un soporte constante. Esas serían suturas de no absorción, suturas sintéticas no absorbibles y que tengan una alta fuerza tensil, como las suturas metálicas. También hay que verificar si existen otros factores agregados, como la obesidad, como las infecciones, o si en su caso son suturas que van a estar a la exposición de una fuerza o una tracción constante. Finalmente, para la piel, otro de los factores que hay que considerar es el factor cosmético o el factor estético. Siempre para zonas que son expuestas, zonas que se necesita mayor disminución en la tensión por estética, como hablamos de cara, manos, por ejemplo, vamos a tener suturas que tengan mayor cantidad de ceros y suturas atraumáticas. Tenemos diferentes calibres, como habíamos comentado, van desde el 3, 2, 1, 0, partimos 2 ceros, 3 ceros, 4, 11 ceros, que es la más pequeña. A medida que van agregándose los ceros, es un calibre o un diámetro mucho más pequeño. Cirugías que conlleven a suturas de 10, 11 ceros son microcirugías vasculares, en su caso, oftálmicas, y suturas que sean de 3, 2, 1, 0, tórax, manos, muslos, pie,
abdomen, que serían 0, 2 ceros, por ejemplo, dependerá del sitio o el lugar a suturar, el tipo de sutura a elegir. ¿Cómo se clasifican las agujas de la sutura? También tenemos 3 clasificaciones: suturas atraumáticas y suturas traumáticas. Actualmente, todas las suturas que se utilizan en el mundo quirúrgico son suturas atraumáticas, es decir, vienen integradas ya la aguja con el hilo. Las suturas traumáticas, que en algunos procedimientos aún se llegan a utilizar, son aquellas que tienen el ojival, el ojo por donde introducir la sutura, y que a medida que pasan sobre el tejido pueden ocasionar cierto trauma. Se clasifican en rectas y curvas. Las rectas se manipulan con la mano, mientras que las curvas se manipulan con el portaagujas. En cortantes y no cortantes, dependiendo del sitio a donde vamos a introducir la sutura. Las no cortantes se han elaborado para procedimientos que conllevan a mucha vasculatura o a un tejido muy frío. La aguja se va a dividir en ciertas partes. Tenemos la curvatura de la aguja y esa va a ser el cuerpo. La parte inicial, la punta, y la parte final, el engarce. De ello entonces partiremos que si existe un círculo completo, la mitad es un medio círculo, 3 octavos, 5 octavos, y así conforme va dando la curvatura de cada aguja. Como les comentaba, en este cuadro podemos observar los diferentes puntos de las agujas y cada uno de ellos tiene una finalidad sobre el tejido a donde se va a incidir. Las puntas alzadas y las agujas de punta roma son aquellas que, aparte de ser atraumáticas, se utilizan en tejidos con amplia vasculatura o tejidos muy friables, como serían el riñón, para poder colocar los puntos sin lastimar los tejidos adyacentes. Las de corte convencional, que son las de triángulo, las que utilizamos comúnmente en cirugía general. Las de reverso cortante para tejidos duros, aponeurosis en su caso. La taper cut y la aguja espátula son agujas que se utilizan para cirugías oftálmicas y que, como tienen este borde cortante, disminuyen el traumatismo a medida que pasan sobre los tejidos. Finalmente, y a modo de resumen, tenemos este cuadro que nos habla de las principales suturas que a la actualidad son las más utilizadas. El catgut va a ser la sutura orgánica absorbible que aún se sigue utilizando en la actualidad, la única. La seda es una sutura también natural, pero es no absorbible, es multifilamento, tiene una alta fuerza tensil y se habla que esta fuerza tensil incluso puede durar hasta 1 año, tal cual como se puso el primer día. El polipropileno es una sutura sintética no absorbible de monofilamento, tiene una alta memoria, por lo tanto hay que ser muy cuidadoso al hacer los nudos, siempre cuadrarlos bien y darle un margen en el corte de ellos. La polidioxanona es un monofilamento, también es absorbible y es sintético, tiene una fuerza tensil que va hasta la 6ª, 7ª semana, y el ácido poliglicólico o Dexon, al igual que el Vicryl, comparten las mismas características. Son suturas absorbibles, sintéticas, multifilamento, que tienen una recubierta y que su fuerza de tensil disminuye a partir de la 6ª semana. Tardan incluso hasta 170-180 días en desaparecer del cuerpo.